Integridad Pública del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Baja California, conectados a través de la plataforma Zoom, siendo las 9:30 horas del día martes 30 de junio de 2026, la cual fue convocada en fecha 23 de junio del año en curso mediante correo institucional realizada de conformidad a los artículos 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, 16, 17, 20 del Código de Ética para las personas servidoras públicas de la Administración Pública de Baja California y 26, fracción 1, 30 y 31 de los lineamientos para la integración y funcionamiento de los comités de conducta e integridad pública de las dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública del Estado de Baja California. Solicito a la secretaria técnica tenga bien pasar lista de asistencia a la presente sesión y posterior a ello se sirva informar del quórum legal correspondiente. Creo que tiene cerrado su micrófono, secretario. Una disculpa, ¿eh? Eh, Muy buenos días, con su venia, presidente. A continuación procedo a pasar lista de asistencia. Eduardo Parra Rivera, en suplencia de Arnoldo Douglas Álvarez, presidente de este comité. Presente. Gracias. Ana Cristina Nájera Jean, titular del órgano interno de control en CCTVC. Presente por chat, la licenciada. Muchas gracias. Alfredo Lara Pérez, vocal de este comité. Presente. Gracias, maestro. Así como la de la voz, Carla Isel Sánchez Negrete, en suplencia del licenciado Julio César León Palacio, secretario técnico de este comité, presente. En este orden, y con base a la lista de asistencia, se informa de conformidad con el artículo 32 de los lineamientos generales citados, que tenemos quórum legal para la presente sesión ordinaria. Es cuanto. Gracias. Gracias, secretaria técnica suplente. Por tanto, se le instruye para efectos de que integre como anexo al acta que emane de la presente sesión la lista de asistencia mencionada, por lo que continuando con esta sesión se declara quórum legal para llevar a cabo la segunda sesión ordinaria de 2026 del Comité de Conducta e Integridad Pública de CCTVC, agotando así el punto número 1 del orden del día. Asimismo, por lo que hace el punto número 2 del orden del día convocado, solicito de nueva cuenta a nuestra secretaria técnica suplente de lectura al orden del día y posteriormente lo someta a la aprobación correspondiente. Claro que sí, con mucho gusto y con su venia, presidente. En atención al proyecto del orden del día previamente circulado, esta Secretaría Técnica propone una adecuación al punto número 4, relativo a la lectura y, en su caso, aprobación de las actas de las sesiones celebradas por el comité, toda vez que, derivado de una revisión de los antecedentes documentales, se advirtió que el acta correspondiente a la primera sesión extraordinaria del ejercicio 2026, de fecha 24 de febrero del año en curso, ya fue sometida a consideración y aprobada durante la pasada primera sesión ordinaria, celebrada el 25 de marzo de este año también. Y pues en ese sentido y con la finalidad de mantener la congruencia documental, y evitar duplicidad, en la aprobación de actos previamente autorizados, se propone que en la presente sesión únicamente se someta a consideración el acta correspondiente a la primera sesión ordinaria del ejercicio 2026, realizándose las adecuaciones conducentes al orden del día. Por lo anterior, procedo con su venia con la lectura del orden del día modificado. Número 1, lista de asistencia y declaración del quórum legal. Número 2, lectura y, en su caso, aprobación o modificación del orden del día. Punto número 3, seguimiento de los acuerdos adoptados en las sesiones celebradas durante el ejercicio 2026. Punto número 4, lectura y, en su caso, aprobación o modificación de las actas de las sesiones celebradas por el comité. 4.1, primera sesión ordinaria del 2026. Punto número 5, presentación del primer informe semestral de actividades del comité correspondiente al ejercicio 2026. Punto número 6, presentación y, en su caso, aprobación de las adecuaciones al Plan Anual de Trabajo 2026. Punto número 7, asuntos generales. Punto número 8, lectura de acuerdos tomados durante la sesión.
Punto número 9, clausura de la sesión. Derivado de la lectura y a las instrucciones de presidencia, se procede a la votación correspondiente, comenzando con usted, presidente Eduardo Parra Rivera. A favor. Gracias. Alfredo Lara Pérez, vocal de este comité. A favor. Gracias. Así como la de la voz, Carla Isel Sánchez Negrete, secretaria técnica suplente. A favor. Es cuanto, presidente. Aprobado por unanimidad y agotado el punto 2 del orden del día, procedemos a ventilar el punto 3, para lo cual le cedo el uso de la voz a la secretaria técnica suplente para que realice la exposición correspondiente. Claro que sí, con gusto. Y en uso de la voz que me es permitida, en atención al punto número 3 del orden del día relativo al seguimiento a los acuerdos adoptados en la sesión anterior, se informa que tenemos como el primer acuerdo el denominado SO-01, diagonal 05-2503-2026. Se aprueba por unanimidad de votos el informe anual de actividades 2025 del Comité de Conducta e Integridad Pública del CECITBC, mismo que deberá ser presentado ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a más tardar el 31 de marzo del año en curso, así como difundido dentro del portal oficial. Bueno, tenemos que aquí con este acuerdo, la situación que guarda su estatus es que es un asunto concluido. ¿Y cómo se hizo? Bueno, tenemos que se informó debidamente mediante oficio de fecha 26 de marzo de 2026 bajo el número CCIP DAF-007-2026, así como también se hizo la difusión correspondiente y de forma permanente en el portal de nuestra institución. Y pues sería todo, presidente. Muchas gracias. Gracias. Continuando con nuestro orden del día, procedemos al punto número 4, para lo cual cedo de nueva cuenta el uso de la voz a nuestra secretaria técnica suplente para su exposición. Claro que sí. Atendiendo a las instrucciones de presidencia, se procede al desahogo del punto número 4 del orden del día relativo a la lectura y, en su caso, aprobación del acta número 002 correspondiente a la primera sesión ordinaria del ejercicio 2026, celebrada el 25 de marzo de 2026. Toda vez que el proyecto de acta fue previamente socializado con todas las personas integrantes de este comité y por economía procesal, se propone la dispensa de su lectura, por lo que procedo a recabar el sentido de su voto. Comenzando con usted, presidente, Eduardo Parra Rivera. Apruebo. Gracias. Seguido por Alfredo Lara Pérez, vocal de este comité. Apruebo. Gracias. Y por último, la de la voz, como secretaria técnica suplente, Carla Sánchez Negrete, apruebo. ¿Cuánto, Se tiene presidente? por aprobado, se tiene por aprobado por unanimidad el punto número 4, así como el relativo al 4.1 del orden del día, por lo que procedemos con el desahogo del punto número 5 relativo al primer informe semestral de actividades del Comité de Conducta e Integridad Pública del CECITBC, correspondiente al ejercicio 2026. Se concede el uso de la voz a nuestra secretaria técnica suplente para que exponga el asunto que nos ocupa y proceda con la votación correspondiente. Sí, con gusto. De conformidad a los compromisos adoptados por el Comité de Conducta e Integridad Pública del CECITBC, es que se presenta el primer informe semestral de actividades correspondiente al ejercicio 2026, el cual comprende el periodo del mes de enero al mes de junio. Esto con el propósito de verificar el debido cumplimiento y los avances a los objetivos, metas y actividades correspondientes. Asimismo, toda vez que el multicitado informe semestral, ha sido compartido previo a la presente sesión, es que se somete a votación la dispensa de su lectura. Comenzamos con tu voto, Eduardo Parra Rivera, presidente suplente del comité. Apruebo. Gracias. Seguido de Alfredo Lara Pérez, vocal de este comité. Apruebo. Gracias. Así como la de la voz, Carlisel Sánchez Negrete, secretaria técnica suplente. Apruebo. Es cuanto.
Se tiene aprobado por unanimidad el punto número 5 del orden del día, estableciendo como punto de acuerdo de la presente sesión la aprobación del primer informe semestral de actividades del Comité de Conducta e Integridad Pública del CECITBC. Continuamos con el orden del día, por lo que cedo el uso de la voz a nuestra secretaria técnica suplente para que proceda a la lectura del siguiente punto. Sí, gracias. Con su venia, presidente, continuando con el desahogo del orden del día, en su punto número 6, relativo a la presentación y, en su caso, aprobación de las adecuaciones al Plan Anual de Trabajo 2026, se informa que las mismas derivan de las observaciones formuladas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado durante el proceso de revisión del citado instrumento, y toda vez que las mismas fueran también previamente compartidas y socializadas con todas las personas integrantes de este comité para su conocimiento y revisión. Y por economía procesal es que se somete a su consideración la despensa de su lectura, procediendo a recabar el sentido de la votación correspondiente para su aprobación. Comenzando con su voto, presidente Eduardo Parra Rivera. Apruebo. Gracias. Continuando con Alfredo Lara Pérez, vocal de este comité. Apruebo. Gracias. Y por último, lo de la voz, Carlisel Sánchez Negrete, secretaria técnica suplente. Apruebo. ¿Es cuánto? Se tiene aprobado por unanimidad el punto número 6 del orden del día, estableciendo como punto de acuerdo de la presente sesión la aprobación de las adecuaciones del Plan Anual de Trabajo 2026. Continuamos con el orden del día, por lo que cedo el uso de la voz a nuestra secretaria técnica suplente para que proceda a la lectura del siguiente punto. Gracias, presidente. Y pues continuando con este punto que nos ocupa, pues se pregunta a las y los integrantes si cuentan con algún comentario en asuntos generales, y de no ser así, procederíamos con el siguiente, presidente. Ok, sin comentarios, pues sería todo, presidente. Gracias. Gracias, secretaria técnica suplente. Continuando con el orden del día, cedo el uso de la voz a nuestra secretaria técnica suplente para que proceda a la lectura de los acuerdos. Muchísimas gracias. Continuando con el orden del día, procedo a dar lectura a los acuerdos tomados durante la presente sesión, comenzando con el primero, denominado SO-06-06-30-2026. Se aprueba por unanimidad de votos la modificación del orden del día de la segunda sesión ordinaria 2026 del Comité de Conducta e Integridad Pública del CECITBC. El siguiente punto es el denominado SO-02-07 30-06-2026, mediante el cual se aprueba por unanimidad de votos el acta número 002 correspondiente a la primera sesión ordinaria de fecha 25 de marzo de 2026, seguido por el denominado SO-02-08-30-06-2026, mediante el cual se aprueba por unanimidad de votos el primer informe semestral de actividades correspondiente al periodo comprendido de enero a junio de 2026 del Comité de Conducta e Integridad Pública. Y por último, el denominado SO-02-09-3006-2026, mediante el cual se aprueba por unanimidad de votos las adecuaciones al Plan Anual de Trabajo 2026 del Comité de Conducta e Integridad Pública. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, secretaria técnica suplente. No habiendo más asuntos que tratar y una vez agotados los puntos contenidos en el orden del día, se procede al desahogo del punto número 9 relativo a la clausura de la sesión. En consecuencia, siendo las 9 horas con 46 minutos del día 30 de junio de 2026, declaro formalmente clausurada la segunda sesión ordinaria de 2026 del Comité de Conducta e Integridad Pública del CECITBC, agradeciendo a las personas integrantes su participación y colaboración. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós. Ay, bonito día. Igualmente, hasta luego. Bye.